agradezco mucho a la consejera Lilia Mónica López Benítez que continúe esta charla. Ella es autora del libro Reflexiones sobre la justicia, retos y oportunidades desde la visión de una juzgadora. ¿Usted fue juez? Claro, ¿En así dónde? es. Mi primera adscripción fue en Mexicali, luego estuve en Guanajuato y luego en el Reclusorio Oriente por un buen tiempo. En el Reclusorio Oriente, porque además tiene un doctorado en justicia penal, entiendo. Así es, en política criminal. Política criminal. Bueno, pues antes de que se le ocurra meterme a la cárcel del altiplano, yo quiero que me diga cómo ve usted la propuesta presidencial de quitar de la presidencia del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y crear un tribunal de disciplina. La primera parte de la pregunta me parece incluso hasta sano. Sí quiero destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por obvias razones, es nuestro máximo tribunal y debe estar concentrada tanto quienes la integran como quien la presida en los aspectos más trascendentes de la justicia de este país. Por tanto, separar la administración de la Corte no me parece una mala propuesta, porque además la experiencia internacional así lo indica. Ahora, dentro de esta separación se habla de dos grandes órganos, el de administración y el de disciplina. Me parece que ahí no se han percatado que tanto la administración, todos los aspectos que están vinculados con la administración como la disciplina convergen y se unen en algún momento. De ahí que creo que podría ponerse en la mesa de discusión si se tienen que separar. Y ahora el Tribunal de Disciplina, bajo la manera en que está concebido, pues me parece muy riesgoso. ¿Por qué? Me parece muy riesgoso porque se habla de atender, por ejemplo, al orden público y yo quisiera saber quién va a definir el orden público. Sí, si me permiten la interrumpo, hay una parte en que se dice que los juzgadores deben actuar en favor del interés público. ¿Qué será eso? Porque en cualquier litigio siempre hay inconformidad de quienes pierden un caso con los jueces, con los magistrados. Exacto, es el interés público. A ver, esto es muy riesgoso porque quienes juzgamos atendemos a la ley y por supuesto a la Constitución. Sí, sí, no están para quedar bien con quien sea. Efectivamente. Ahora tenemos que entender, y yo creo que de ahí parte mal la iniciativa, la exposición de motivos, porque incluso hay una frase dentro de la exposición de motivos que destaca que las personas que desconocen cómo funciona la impartición de justicia desconfían de ella. A mí me parece absurda esta frase porque obviamente cuando no conocemos, pues desconfiamos de todo. Quizá esa parte sí es un foco rojo para la judicatura para decir, a ver, hay que tener una justicia cercana a la sociedad, que sepa qué se hace, pero no es un tema del Poder Judicial de la Federación, es un tema desde policías, fiscalías, sí, poderes judiciales locales y el Poder Judicial de la Federación. Mucho más complejo, pero además yo no me imagino ni a jueces, ni a magistrados, ni a ministros, ni a consejeros de la judicatura, aunque queden separados de la Suprema Corte, pues concursando para ser populares entre la tropa como Adelita. Y a la hora, porque se supone que serán votados por la ciudadanía, a la hora de estar en la casilla, el elector no va a estar ante 6, 10 candidatos que fueran para elegirlos, sino prácticamente ante folletos o libros donde estarán decenas de aspirantes a trabajar tanto en los asuntos de justicia como en la judicatura, porque también los consejeros serán electos. Creo que aquí es un punto muy importante. A ver, más allá de toda la problemática que podría traer esto del voto,
estamos hablando del cese de las personas juzgadoras, de más de 1.500 personas juzgadoras, es decir, vamos a exterminar a la carrera judicial. Perdón, pero eso en el ámbito federal. Ah, sí, claro, hablo de más, como sí, 3 veces más. Como 5.000 personas juzgadoras, con todos los poderes locales. Los tribunales y juzgados locales. Y entonces ahí lo que sucede es que estamos desperdiciando toda la especialización, el talento de las personas que han dedicado su vida a juzgar o que han dedicado su vida desde un principio a irse instruyendo en la impartición de justicia, que lo empezamos desde que somos oficiales judiciales hasta que ostentamos o encabezamos un órgano jurisdiccional. Esto nos lleva tiempo, esto nos ha llevado dinero. Por ejemplo, hemos migrado a la justicia oral. Desde 2008 la penal y 2017 la laboral. De 2008 para acá hemos invertido aproximadamente más de 6.000 millones de pesos en la penal con herramientas tecnológicas, salas de audiencia y personas que saben llevar una audiencia de esta naturaleza y resolver en el momento mismo. Y en la justicia laboral de 2017, que es la reforma constitucional para acá, hemos invertido casi 1.000 millones de pesos. Entonces vamos a echar todo eso por la borda, porque no solamente es tener una sala de audiencias, sino toda la capacitación que ha recibido desde quienes son personas juzgadoras hasta quienes son las personas que apoyan a quien ha de tomar las decisiones. Los cambios estructurales se llevan tiempo, ¿no? En México y en el mundo. Pienso en la libertad, por ejemplo, de los esclavos, pues desde la época de Abraham Lincoln en Estados Unidos, pues bien a bien fue hasta los años 60 del siglo XX que comenzaron en realidad a respetarse a las personas que no eran blancas, o así se les dice, blancas frente a las personas de color intenso, digo yo, o a los afroamericanos. Es decir, los procesos estructurales se llevan su tiempo y esto parece que con esta reforma pues realmente simbra la estructura, yo diría, esencial de la República, que tiene que ver mucho con la separación de poderes, por ejemplo, y las intromisiones de gente que nada tiene que ver en esto a la hora de las elecciones, como lo hemos visto con, pues, por ejemplo, con la delincuencia en las elecciones recientes. ¿Qué piensa ustedes? La división de poderes tiene una razón de ser. En un estado como el nuestro necesitamos pesos y contrapesos. Y cada poder del estado tiene su propio significado. Me parece que la impartición de justicia tiene un significado esencial e importantísimo para la población. Aquí dejemos de pensar en si 1.500 o 5.000 personas juzgadoras van a hacerse a un lado. Aquí lo que tenemos que pensar es el daño social y el daño al Estado de Derecho y la inseguridad y la falta de certeza jurídica que van a tener las partes que, por desgracia, tienen que llegar a un órgano de justicia. Porque nadie va por su propia voluntad, sino que las circunstancias nos ponen frente a una persona juzgadora para que tome una decisión. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de justicia queremos? Una justicia de personas probas, por supuesto, de personas capacitadas, de personas que conozcan el oficio de juzgar. Me parece que nadie en su sano juicio diría que no. Entonces, bueno, podemos robustecerla. En el caso de usted, me imagino que ha pasado por exámenes, no sé, de oposición o algo por el estilo para hacer su carrera, pero ¿cuántos años lleva usted trabajando en el Poder Judicial? Tengo 34 años de carrera en el Poder Judicial e inicié como la mayoría de las personas que hoy son juzgadoras, como oficial judicial. Toda una vida debe dedicada... haber comenzado a los 4 o 5 años. Toda una vida dedicada a la impartición de justicia, y esto es como un oficio. Se va aprendiendo poco a poco desde que llegamos al primer órgano y aprendemos a coser un expediente. Hay algo que creo vale la pena que recuerde yo. Para tener un cargo de elección popular en lo que son regidores, alcaldes, diputados locales o federales, senadores,
gobernadores, presidentes de la República, el único requisito constitucional es ser mexicano y no tener problemas con la justicia. En cambio, en el Poder Judicial Federal, pues hasta ahora los requerimientos han sido de experiencia, de carrera, de exámenes, no sé, es una lucha de méritos. En realidad una persona, para poder llegar a ser juzgadora, al menos tiene unos 10 años previos dentro de la institución para lograrlo. ¿Podemos mejorar? Sí, se pueden mejorar muchas cosas. Cercanía a la gente, justicia itinerante, por ejemplo. ¿Qué es eso? Que en aquellos lugares alejados de donde se encuentren los órganos de justicia puedan salir grupos de personal jurisdiccional a atender como visitas médicas. Exacto, como visitas médicas. A preguntar qué problemas tienen y ayudar a la comunidad a resolverlos. Que se pueden mejorar. Por ejemplo, para los concursos donde se nombran a personas vencedoras para encabezar los órganos jurisdiccionales, un observatorio ciudadano que esté presente durante todo el procedimiento para que se vea que todo es claro, transparente y que no hay el dedazo que dice la gente. Bueno, y es que en asuntos de justicia la percepción social, digamos, es más bien a partir de los casos de delitos del fuero común que se ventilan en los tribunales locales y no son líos de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que son los que bien a bien resuelve la Suprema Corte, más todos los casos que llegan mediante el recurso de amparo, pues a las magistraturas y a juzgados federales. ¿Estoy bien? Totalmente. La justicia federal conoce un porcentaje muy bajo de la justicia que a la gente le importa. Pues quizás aquí se está empezando por arriba, se señala la Suprema Corte, en lugar de comenzar por la base de la pirámide de este problemón, que es la impartición de justicia. Lilia Mónica, yo le agradezco mucho esta charla. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y gracias a la audiencia. Buenas noches. Buenas noches.